es que más que los problemas Ahora, sectoriales, económicos, sanitarios, social, yo creo que la solución es política. Yo creo que a esta altura la solución es política, no es ni económica, ni sanitaria, ni sectorial, es política. Es política y depende de acuerdos políticos grandes entre los partidos, entre el oficialismo y la oposición. La verdad que a esta altura casi no tengo dudas de que es la única manera de ahora, resolverlo doctor, hoy. usted ve, Con esta ingenuidad tal vez, pero me parece pero que usted no hay ve los otra manera. personajes que hay en la política, porque también Es cierto. voluntad para eso. Si uno dice hoy, objetivamente uno no ve voluntad, no la ve, no la ve. Pero yo creo que la necesidad es hereje, ¿no? Como se dice, y yo creo que a esta altura realmente creo que la solución es política. Ahora, para que haya una solución política, uno tiene que dejar de lado ciertas cuestiones, como decía en algún momento, creo, Felipe González, decir, bueno, vamos a definir de qué cosas no vamos a discutir. El resto nos ponemos a discutir, pero hay algunas cuestiones, política Punto económica, básico. tributaria, reforma laboral, reforma sanitaria, no las vamos a discutir, vamos a consensuarlas. Creo que la solución es política. Es cierto que se necesitan los personajes con la suficiente generosidad para poder dar este paso, pero yo creo que lo vamos a tener que dar, porque la verdad que es inentendible lo que está pasando de otra manera. Doctor, yo sobre eso le quería preguntar, porque la pandemia tiene sus contagios, digamos, los que mueren y los que se enferman de COVID-19, pero además hay otra cantidad enorme de gente enferma como consecuencia de la pandemia, ¿no? Los que no se van a los chequeos porque tienen miedo al contagio, los que no, están desesperados de estrés porque no perdieron el trabajo. ¿Cómo se evalúa eso? Hoy está bastante invisibilizado, más allá de que cada vez hay más evidencia de que, por ejemplo, han caído brutalmente las prestaciones diagnósticas o terapéuticas en enfermedades crónicas, prevención y control de la hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, cáncer, problemas de salud mental que están agravándose y están eclosionando a nivel social. Y además otras cosas, caída de las tasas de vacunación, caída de los controles de los niños y las embarazadas, por toda esta situación, este contexto de pandemia, más cuarentena, más miedo a ir a los centros de salud o a los hospitales o a ver a los médicos. Todo esto está generando, yo diría, un engranaje, unas condiciones que probablemente eclosionen en los próximos meses. Y esto sí son las consecuencias sanitarias, digamos, de lo que va a ser la pandemia por el COVID. Ahora, doctor, ¿había una manera, digamos, de manejar la pandemia de otra manera que no sea con la cuarentena? Superados los primeros 2 meses, como usted dice, eso era necesario. ¿Había una manera de hacerlo? Sí, claro que había otra manera. Había una manera que era salir testeando, rastreando, aislando y bloqueando ¿Hay los falta de focos. test en Sí, Argentina? sí, hubo falta histórica de test. Si bien aumentaron, le seguimos corriendo de atrás para el número de casos que tenemos. Y esto explica en buena medida una enorme brecha que hoy todavía tenemos entre los casos confirmados y los infectados reales. La realidad es que tenemos 1 millón de casos confirmados, pero probablemente estemos en los 8 millones de casos de infectados totales en nuestro país. Que son asintomáticos, que se murieron. La mayoría son asintomáticas, son síntomas leves, y sobre todo en las zonas urbanas, en el AMBA, que ha tenido, digamos, una circulación viral muy intensa en los últimos meses, probablemente esto sea mayor, lo cual también explica en parte, más todas las campañas de búsqueda activa de casos, explica que la cosa se esté estacionalizando, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, que está realmente empezando a bajar. Pero la realidad es esa. Digamos, todavía lo que se tendría que haber hecho cuando teníamos 100 casos y no 15.000 por día, era salir a bloquear los focos con estrategias comunitarias. Así uno no tiene que esperar a que lleguen los pacientes al hospital. Uno tiene que salir a buscar los casos tempranamente y aislarlos con sus contactos. Esto es lo que hicieron la mayoría de los países. La mayoría de los países que más o menos le fue bien, más allá de que la pandemia está superando todas las previsiones. Empecemos por ahí, veamos lo que está pasando en Europa ahora. Pero aún así en Europa ahora están saliendo con 10 veces o 20 veces más testeos que los que tenían en marzo. Y esa es la razón por la cual la mayoría está afectando fundamentalmente a la población más joven en Europa y la letalidad es bastante menor, más allá de que también mejoró el manejo de los pacientes críticos con COVID.